El Hospital General de Boston estaba sumido en un frenesí que solo los lunes por la mañana podían provocar. Por los amplios pasillos, el eco de los pasos apresurados se mezclaba con el sonido continuo de las notificaciones electrónicas y las voces apagadas de las llamadas urgentes. Las enfermeras cruzaban de un lado a otro con portapapeles en la mano. Los médicos hablaban en códigos incomprensibles para los profanos y las recepcionistas trataban de calmar a una creciente cola de pacientes inquietos. Pero para Angela Whitmore, todo a su alrededor parecía lejano, como si estuviera atrapada en uno de esos sueños en los que el mundo sigue moviéndose, pero el tiempo personal se congela. Vestida con un abrigo de lana gris claro, el pelo cuidadosamente recogido, pero con mechones ya fuera de su sitio, paseaba arriba y abajo por el pasillo de la planta de pediatría, con las manos aferrando su teléfono móvil como si esperara una respuesta milagrosa. Angela era la viva imagen de la angustia disfrazada de autocontrol. Una mujer acostumbrada a tener todas las variables bajo control, pero que ahora se encontraba a merced de algo que ninguna hoja de cálculo ni ningún contacto influyente podían resolver. Su hija, Emily, de apenas 8 años, estaba en una habitación aislada del hospital, controlada por un equipo especializado. Todo había ocurrido de repente. La noche anterior, Emily se había quejado de una ligera molestia en el pecho, mientras veía unos dibujos animados. Horas después, sus latidos alcanzaron un ritmo tan irregular que su padre, David, ni siquiera lo dudó. La llevó en brazos a la sala de urgencias más cercana. Desde entonces, la familia estaba en vilo. La operación era urgente, arriesgada, e implicaba un detalle que Angela aún no podía decir en voz alta. Algo que el cardiólogo había mencionado en un tono excesivamente neutro, pero que la había hecho sentir como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Mientras esperaba noticias, Angela no pudo evitar mirar fijamente las puertas de acero esmerilado del quirófano. Detrás de ellas no solo estaban los médicos, sino también todas las respuestas que no estaba segura de estar preparada para escuchar. No era una madre cualquiera, tampoco Emily era una niña corriente, y había algo en las pruebas, algo que nadie acababa de explicar. Al final del pasillo, una enfermera se acercó con paso firme y un portapapeles en la mano. Angela sintió que el corazón se le aceleraba. Era hora de oír algo. Pero, ¿sería lo que esperaba o lo que más temía Angela? Caminó apresuradamente por los pasillos del hospital. Sus pasos resonaban en el suelo encerado con una urgencia rítmica. Le temblaban ligeramente las manos, con el móvil aferrado con fuerza, como si pudiera contener el torrente de emociones que la amenazaba por dentro. Sus ojos estaban enrojecidos, quizá por el cansancio, quizá por el dolor, y su respiración entrecortada mostraba la agitación que corroía su calma. Al doblar bruscamente una esquina, estuvo a punto de chocar con alguien. El impacto estuvo a punto de producirse. Delante de él apareció un hombre alto, de postura tranquila, piel negra, vestido con vaqueros oscuros y camisa azul claro. No llevaba bata ni placa visible, solo una sonrisa serena, como si estuviera acostumbrado a ofrecer amabilidad donde solo había prisa y tensión. «Disculpe, señora», dijo cortésmente, inclinando ligeramente la cabeza en señal de respeto. Angela se detuvo, respiró hondo, pero sus ojos se clavaron en el desconocido. Lo analizó de arriba abajo, como quien mide y juzga al mismo tiempo. Su rostro se endureció. «Mire por dónde va», replicó con dureza. «Esto es un hospital, no un centro comercial. Deberías saber cuál es tu sitio». El silencio que siguió fue breve, pero denso como el humo. El hombre siguió mirándola con el mismo semblante tranquilo, sin cambiar el tono, sin defenderse. Y entonces algo en sus ojos, quizá un destello, quizá una ausencia,
hizo dudar a Ángela durante un segundo, pero fue solo un segundo. Siguió adelante sin mirar atrás, ignorando el sutil movimiento de la gente que la rodeaba y que había sido testigo de todo. Poco sabía ella que aquel hombre, tan fuera de lugar a sus ojos, estaba mucho más cerca del destino que ella temía que cualquier otra persona en aquel pasillo, y que sus caminos volverían a cruzarse, de una forma que ella nunca habría imaginado. El hombre permaneció en silencio, con un brillo contenido en los ojos, no de ironía ni de resentimiento, sino algo más difícil de descifrar, como la dignidad silenciosa de alguien que lo ha oído antes, muchas veces, y ha aprendido a no perderse en su interior con cada nueva ocurrencia. Se limitó a asentir con un gesto tranquilo, casi respetuoso, y siguió adelante sin apresurarse. Detrás de él, una enfermera que organizaba los historiales en un carrito de medicación había sido testigo de todo. Sus ojos se entrecerraron y por un momento intentó dar un paso al frente, tal vez para corregir la descortesía, tal vez para disculparse por algo que no había hecho. Pero el hombre, al darse cuenta de su intención, hizo un gesto sutil, casi imperceptible, con la mano, una muda petición. Ahora no pasa nada. La enfermera vaciló, observándole unos segundos más. Luego apartó la mirada y volvió a lo que estaba haciendo, pero no pudo evitar una expresión de incomodidad. No le parecía justo ni normal. Y quizá eso era precisamente lo que más le molestaba, la naturalidad con la que él lo afrontaba. Al otro lado del pasillo, Ángela se paseaba, ignorando las miradas de reojo, como si nada hubiera pasado. Pero en el fondo sentía una incomodidad que no podía expresar con palabras. Una parte de ella quería justificar su actitud. Estaba nerviosa fuera de mí, cualquiera lo entendería. Pero lo cierto era que por mucho que lo intentara, no podía olvidar los ojos de aquel hombre, ni su tono de piel, ni su ropa sencilla, sino su mirada, serena, firme y sobre todo, humana. No sabía quién era, todavía no, pero pronto, de un modo u otro, lo sabría, y cuando lo supiera, todo cambiaría. Minutos después, Ángela sintió que el corazón se le aceleraba de nuevo al oír el eco de su nombre en la sala de espera. Cada sílaba parecía llevar el peso del mundo. Se levantó lentamente, casi como si su cuerpo no quisiera cooperar, y caminó hacia la puerta entreabierta por la que salió una mujer vestida de blanco. «Señora Whitmore», dijo la doctora, con voz firme pero acogedora. Ángela asintió, con los ojos fijos en la figura que parecía llevar consigo una débil pero palpable esperanza. «Su hija tendrá que someterse a una intervención delicada», continuó el médico sin rodeos, «pero, afortunadamente, está en las mejores manos posibles. El médico responsable está preparando la operación mientras hablamos». Ángela tragó saliva con un nudo en la garganta. Intentó respirar hondo, controlar el nerviosismo que aún latía en su interior. «Espero que sea realmente el mejor. Mi hija no puede correr riesgos». Su voz salió más temblorosa de lo que le hubiera gustado. El médico sonrió, una sonrisa que no dejaba lugar a dudas. «Es el mejor cirujano cardíaco pediátrico del estado». Estas palabras resonaron en el pecho de Ángela con una extraña mezcla de alivio y ansiedad. ¿Quién era este hombre capaz de manejar una responsabilidad tan inmensa? Un cirujano que tenía en sus manos el futuro de su hija. No podía saberlo en aquel momento, pero aquel nombre, aquel rostro, serían la clave de algo mucho más grande que una simple operación, algo que cambiaría su vida para siempre y quizá también la de él. En el quirófano, el doctor Marcus Hayes se lavaba las manos con un cuidado ritual, cada movimiento meticuloso y preciso. A los 42 años ya era una referencia nacional en cirugía cardíaca pediátrica, un logro que no le resultó fácil. Hijo de inmigrantes jamaicanos, Marcus había recorrido un camino lleno de obstáculos.
becas completas, noches en vela, miradas, recelosas y dudas constantes, a menudo veladas, a veces abiertas, sobre su capacidad. Pero todo eso ha quedado atrás, sepultado bajo el peso de su inquebrantable determinación y la inigualable habilidad de sus manos. Con el delantal blanco sobre los hombros, sintió el frío familiar de la responsabilidad. No se trataba solo de una operación. Era la vida de un niño, el futuro que tantas familias soñaban con preservar. Al entrar en la sala, fue recibido por el silencio absoluto del equipo que ya estaba en el lugar, cada miembro esperando sus instrucciones con respeto y confianza. Marcus sabía que en ese momento no había lugar para el error o la vacilación. Con voz firme pero suave, rompió el silencio. Salvemos a esta chica. En esos pocos segundos, toda la experiencia, cada reto superado, se centró en ese propósito. Un propósito que trascendería aquella intervención quirúrgica y, de alguna manera misteriosa, conectaría vidas que nadie podía imaginar aún. 4 horas pasaron como una eternidad para Angela. Cada minuto parecía pesar más que el anterior, y el sudor frío que goteaba por su frente mostraba la ansiedad que le oprimía el pecho. Sentada en aquella sala de espera, no dejaba de mirar a la puerta, esperando que cualquier sonido le revelara el final de su silencioso tormento. Finalmente, la puerta se abrió. Ángela se puso en pie de un salto, con el corazón acelerado y las manos temblorosas, dispuesta a escuchar lo que definiría el resto de sus vidas. Justo detrás del médico que había salido poco antes, entró un hombre. El mismo hombre al que ella había humillado horas antes, en aquel breve y tenso encuentro. Ahora, su figura tenía un aspecto completamente distinto. Vestía una impecable bata blanca, y su placa, bien visible, revelaba un nombre y un título. Que helaron la sangre de Ángela, Dr. Marcus Hayes, anunció el médico con un tono que mezclaba respeto y alivio. Jefe de cirugía cardíaca infantil. Fue el responsable de la operación de su hija. Angela sintió que el suelo resbalaba bajo sus pies. El hombre que tenía delante no era un cirujano cualquiera, sino alguien que parecía portar una confianza inquebrantable, como si aquella habitación, aquel momento, formaran parte de algo mucho más grande de lo que ella hubiera podido imaginar. El médico continuó, ahora con una leve sonrisa. La operación ha sido un éxito. Emily se recuperará completamente. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Angela quería creerlo. Pero en el fondo, algo en aquella introducción, en aquel intercambio de miradas, despertó una pregunta silenciosa, una pregunta que insistía en resonar en su mente. Después de todo, ¿por qué aquel hombre estaba tan implicado en aquella operación? ¿Y qué sabía él que ella no supiera? Ángela sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, como si todo el aire hubiera sido succionado de la habitación. La vergüenza le quemaba en la cara, mezclada con la ansiedad que aún le oprimía el corazón. Dr. Hayes, le empezó con la voz avergonzada y temblorosa, las palabras revueltas en una confesión imprevista. Pero él la interrumpió con una calma que parecía ensayada, un tono cortés que al mismo tiempo conllevaba un consuelo inesperado. Su hija es una verdadera guerrera. Se pondrá bien. Ahora necesita amor y paciencia. Aquellas palabras calaron hondo, como un bálsamo tranquilizador que, a pesar de la dureza de la situación, encendió una tenue esperanza en el alma de Ángela. Agachó la cabeza un momento, sintiendo que se le humedecían los ojos, no solo de alivio, sino de la fuerza que necesitaba para afrontar lo que aún estaba por llegar. Tragándose el orgullo que insistía en crecer, encontró por fin la voz para disculparse, la voz que apenas reconocía como propia. Lo siento por lo que dije antes. Fui ignorante e injusta.
Marcus le sostuvo la mirada durante un instante demasiado largo para ser algo más que cortesía. Había algo allí, en aquel intercambio silencioso, que iba más allá del simple perdón, una comprensión profunda, una conexión inesperada entre dos personas marcadas por aquel momento. Sin decir una palabra más, él hizo un leve gesto con la cabeza, un gesto que parecía decir, estamos juntos en esto, y en ese instante, Ángela se dio cuenta de que aquella habitación fría e impersonal albergaba algo mucho más grande que noticias médicas. Albergaba la posibilidad de un nuevo comienzo, de un camino aún desconocido que empezaba a abrirse justo delante de ella. El dolor nos revela y también nos transforma, dijo, con voz firme pero llena de una sinceridad que parecía meterse bajo su piel. Buena suerte con su hija, señora Whitmore. Sin esperar respuesta, el doctor Marcus Hayes se dio la vuelta lentamente y empezó a alejarse, sus pasos resonando débilmente en el silencioso pasillo. Ángela se quedó allí, inmóvil, paralizada por la mezcla de emociones que la invadían. El silencio que la rodeaba parecía pesar tanto como las palabras que él acababa de pronunciar. Las lágrimas comenzaron a correr silenciosamente por sus mejillas, deslizándose involuntariamente. Un enorme nudo le oprimió la garganta, impidiéndole emitir sonido alguno. Por primera vez, la mujer que hasta entonces se había considerado tan fuerte, tan dispuesta a emitir juicios, vio algo en lo que nunca antes se había fijado. No solo un médico haciendo su trabajo, sino un hombre, un ser humano. Alguien que, a pesar de la frialdad de sus interacciones anteriores, de la humillación que había recibido por sus palabras irreflexivas, había hecho lo imposible por lo que ella más amaba en el mundo. Y en ese instante, mientras observaba cómo la puerta se cerraba lentamente tras él, Ángela sintió que algo cambiaba en su interior, como si un pequeño y delicado hilo de humanidad se conectara allí, iniciando un viaje que nadie habría podido predecir. Pero, ¿qué había impulsado a aquel hombre a no dejarse vencer por el resentimiento? ¿Qué historia se escondía tras aquella impecable bata blanca? Y sobre todo, ¿qué significaba todo aquello para su hija y para ella misma? Las preguntas martilleaban su mente, mezcladas con la certeza de que nada volvería a ser igual.